Ahora quisiera referirme al tercer elemento de mi concepto triada de liderazgo para la toma de decisiones, el cual se relaciona con la ética. En 1989, la revista US News and World Report publicó una encuesta que decía lo siguiente sobre la economía de Estados Unidos. Durante la última década, las corporaciones en este país han sido impactadas por la competencia extranjera, por la desactualización de su propia tecnología, por sus políticas directivas imprácticas y, más recientemente, por una ola de fusiones y adquisiciones. El resultado de esto ha sido la compactación de puestos ejecutivos y el franco reconocimiento de que las formas antiguas de realizar los negocios ya no son posibles o deseables. Yo encuentro este artículo muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante porque no ha cambiado mucho esta realidad en los últimos 15 años. Más bien, la tendencia se ha agravado en el siglo XXI, ya que muchas empresas de la lista Fortune 500 se han visto en la necesidad de despedir o eliminar decenas de miles de empleos o trasladar diversas actividades operativas de sus negocios a otros países. Y sin embargo, en medio de toda esta transición para mejorar cómo las organizaciones operan ahora, encontramos que las prácticas no éticas e ilegales son tan prevalentes como lo fueron hace 20 años. ¿Por qué es esto? A través de mis investigaciones, he comprobado que existen 3 razones básicas del por qué hemos visto la propagación de prácticas no éticas e ilegales dentro de las organizaciones. La primera razón es que algunas personas siempre son deshonestas y actúan sin ética. Siempre nos encontramos un cierto porcentaje de manzanas podridas en todo barril. Y estas personas muchas veces creen que están más arriba de la ley. Por lo general creen que no van a ser descubiertas y que lo que están haciendo de alguna manera se puede justificar. Y como hemos aprendido de casos como las empresas Enron, Arthur Andersen y WorldCom en Estados Unidos, solo se necesita un pequeño número de empleados deshonestos para acabar con toda una organización y arruinar las vidas de miles de personas honradas y decentes. No hay duda que estas manzanas podridas en organizaciones privadas o públicas deben ser castigadas severamente con la ley. La segunda razón es más compleja. Tiene que ver con el hecho de que muchas veces las personas buenas se resisten a enfrentarse a la autoridad o protestar por las malas decisiones que toman las personas con posiciones de autoridad. Un ejemplo muy oportuno de esto es el trágico abuso de prisioneros en Irak bajo el mando militar de Estados Unidos. Aquí, unos pocos soldados mal guiados han dañado la reputación y respeto de miles de otros militares al abusar de personas detenidas. La verdadera tragedia de todo esto, desde una perspectiva ética, es por qué alguno de los soldados americanos que estaban resguardando a estos prisioneros no cuestionó las órdenes que recibieron. Y desafortunadamente, la respuesta simple es que la cultura militar, que se basa en ordenar y controlar y seguir instrucciones, no permite fácilmente que un soldado cuestione las órdenes de su superior. Por lo que aquí se le iba a condenar si lo hacía y también si no lo hacía. Este tipo de dilema ético no es nuevo. De hecho, se ha venido presentando desde el inicio de nuestra sociedad. Pero desde la perspectiva de toma de decisiones, debemos aprender a crear controles y equilibrios
dentro de nuestras fuerzas militares y otras organizaciones de mando y control, para que las malas decisiones se puedan cuestionar sin que el subordinado involucrado tenga que estar sujeto a una corte marcial o a otros castigos por desobedecer órdenes. La tercera razón del por qué han proliferado las prácticas no éticas e ilegales en nuestra sociedad se relaciona con el desarrollo de una cultura de éxito a cualquier costo en algunas organizaciones. Lo que esto significa es que algunas empresas e instituciones han fomentado un ambiente en el que los líderes pasan por alto contabilidades alteradas, irresponsabilidad laboral o ciertas prácticas de soborno. En una película muy popular en Estados Unidos, con el actor Tom Cruise, intitulada La Firma, un joven abogado acepta un trabajo en una firma legal en Memphis, Tennessee, pero muy pronto descubre que esta firma está involucrada en prácticas de negocios ilegales y no éticas con sus clientes. Cuando varios abogados de la firma comienzan a fallecer de manera misteriosa, Tom Cruise se da cuenta que él es el que sigue en ese camino, a menos que encuentre alguna manera para que la FBI procese a los responsables y él puede escapar. Bueno, yo no quisiera arruinar la película para ustedes, pero este es un excelente ejemplo de cómo toda una organización respetable puede crear una cultura de éxito a cualquier costo. También es un buen estudio de caso para analizar por qué la mayoría de los abogados en la firma, que ya sabían sobre las actividades ilegales de esta, no reportaban o acusaban a los responsables involucrados. En la vida real, muchos aspectos de la ética en el proceso de toma de decisiones no son tan claros. Ya sabemos que no todo en la vida es negro o blanco. Yo creo que todos hemos estado expuestos al dilema de la toma de decisiones éticas. Y francamente, siento que la mayoría hemos sufrido de alguna manera en el proceso. Consideremos estos ejemplos clásicos. Un administrador obstinado ignora ciertos avisos de alerta e ineficiencia. Los empleados de una organización se atemorizan por las posibles venganzas personales y no contribuyen con sus opiniones. Y un equipo de trabajo se envuelve tanto en cumplir su misión que deja de considerar los aspectos negativos de su plan, que en realidad no se justifica. El final de todo esto es siempre lo mismo. Un producto o servicio malo, tiempo y dinero perdido y una reputación muy negativa. En cada una de estas situaciones, la mala toma de decisiones, que seguramente incluyó lapsos no éticos, fue el factor principal generador del resultado negativo. La toma de decisiones con ética siempre será un reto para la mayoría de los directivos y personal en cualquier organización. Por ejemplo, muchas decisiones que tomamos finalmente se convierten en consideraciones éticas o tienen implicaciones y consecuencias éticas. Una vez que nos salimos del ámbito de las decisiones mecánicas relativamente libres de complejidad ética, como pudiera ser decidir sobre el método de fabricar algún producto, las demás decisiones que tomamos rápidamente se hacen más complejas y muchas de ellas requieren una consideración ética muy directa. La toma de decisiones en sí no siempre es un proceso simple, y es aún más complicado cuando se tiene una dimensión ética dentro del carácter y naturaleza de esa toma de decisiones. Aunque se nos haría la vida más fácil si existiera una guía simple para tomar decisiones éticas, o si alguna autoridad moral estableciera un código universal de principios éticos para personal de trabajo, sabemos que esto difícilmente sucederá
porque la naturaleza humana requiere diferentes consideraciones para cada una de las decisiones que tomamos. Las cuestiones de moral corporativa y ética organizacional son grandes preocupaciones tanto para líderes como para la sociedad en general. Según los estudios de la ética de Jensen y Bonglinov, estos retos incluyen aspectos de responsabilidad social, conflicto de intereses, soborno, seguridad de producto, responsabilidad contra terceros y deslealtad. No obstante la gran atención que han recibido en los medios de comunicación los casos de Martha Stewart y Enron, estos casos rara vez nos dan luz en cuanto al vínculo entre cultura organizacional y el comportamiento sin ética de ciertos individuos. Pero como ya lo comenté, yo pienso que existen algunas razones muy básicas y predecibles del por qué ciertas personas ejercen criterios equivocados y toman malas decisiones, con consecuencias irreparables para muchas personas buenas a su alrededor. Y aunque es bastante más común y dramático enfocarnos hacia la culpabilidad de las personas, lo cual muchas organizaciones apoyan por su interés egoísta, según algunos estudios de la ética, yo pienso que las organizaciones necesitan jugar un rol más directo en reforzar sus estándares éticos y en incrementar los castigos por prácticas no éticas. La mayoría de los seres humanos distinguimos lo bueno de lo malo. Y si estamos informados sobre las consecuencias de actuar sin ética o ilegalmente, lo más probable es que ejerzamos un buen criterio y hagamos las cosas correctamente. Después de todo, a nadie le gusta ser castigado a nombre de su organización. En resumen, quisiera ofrecerles algunos comentarios sobre cómo los líderes se desempeñan en términos de su cultura y ambiente organizacional. Yo creo que la cultura y ambiente pueden afectar de manera dramática las prácticas de toma de decisiones de cualquier líder. Cada organización tiene su propia y distintiva cultura. Esta es una combinación de la visión, misión y valores de los fundadores, del liderazgo ejercido en el pasado, del liderazgo actual, de los retos y crisis que la organización ha enfrentado y perseverado, de circunstancias pasadas, del tamaño de la organización y de su influencia en su mercado. Todos esos factores contribuyen a los ritos que crea la organización, es decir, las rutinas, rituales de trabajo y sus propias formas de hacer las cosas. Estos ritos impactan el comportamiento individual y ciertamente la conducta ética de la mayoría del personal para cada circunstancia. El clima de la organización es el sentir de la organización. Las percepciones y actitudes individuales y compartidas de los integrantes de la misma. Mientras que la cultura de la organización se refiere al ambiente permanente establecido por los sistemas de trabajo formales e informales, reglas, tradiciones y costumbres, el clima de la organización es un fenómeno de corto plazo, creado por el liderazgo que se ejerce en cada momento. Este clima de trabajo representa las creencias sobre el sentir de la organización por parte de sus integrantes. Esta percepción individual del sentir de la organización proviene de lo que las personas perciben con respecto a las actividades que se llevan a cabo en la organización. La forma en que éstas se realizan afecta la motivación y satisfacción de individuos y de equipos. Por ejemplo, algunas encuestas sugieren que actualmente los líderes militares de Estados Unidos están muy preocupados por el estado de ánimo dentro de sus Fuerzas Armadas después de la publicidad relacionada con el maltrato de prisioneros de guerra en Irak.
Obviamente, esta publicidad negativa ha afectado el clima y el ánimo de los soldados en Irak y ciertamente reforzará el ánimo de los insurgentes iraquíes. En la práctica, un líder no siempre puede controlar totalmente el ambiente cultural y el clima de una organización, pero sí puede darle respeto, aclarando prioridades y metas, estableciendo un sistema de reconocimiento, recompensas y castigos para el personal, permitiéndole tomar decisiones, poder equivocarse y aprender de sus errores para desarrollarles confianza y multiplicar los logros en la organización. Según el profesor de ética noruego Ken Friedman, el clima organizacional está relacionado directamente con el liderazgo y el estilo directivo del líder, el cual se basa en los valores, atributos, destrezas y prioridades de éste. El clima ético es, por lo tanto, el sentir de la organización con respecto a las actividades que tienen contenido ético o aquellos aspectos del ambiente de trabajo que constituyen el comportamiento ético. Así, el clima ético es el termómetro que mide si estamos haciendo las cosas correctamente o si estamos comportándonos como debemos comportarnos. El comportamiento o carácter del líder es el factor más importante que impacta este clima. Cuando las personas están tratando de decidir si lo respetan a usted como líder, rara vez consideran sus atributos. Más bien, tienden a observar lo que usted hace, y esto es como ellos descubren quién es usted realmente. Las personas utilizan su poder de observación para determinar si usted es un líder honorable y confiable. También decidirán si usted es una persona que se sirve a sí misma y si hace mal uso de su autoridad para verse bien y promoverse. Los líderes que se sirven a sí mismos nunca son líderes efectivos, porque sus empleados tienden a no ser leales a ellos. Algunas personas pudieran obedecerlos algunas veces solo por proteger sus empleos. Aunque un líder egoísta pudiera tener éxito en algunas circunstancias, pues tiende a presentarse con buena imagen ante sus directivos y a crear una atmósfera de temor e intimidación para controlar a sus empleados, este tipo de líderes eventualmente fracasa, ya sea porque eventualmente alguno de sus colaboradores leales lo traiciona, o porque de alguna otra manera salen a relucir sus muchas debilidades. Las organizaciones exitosas entienden que este tipo de situaciones siempre puede existir en cualquier ambiente de trabajo, aún en los más productivos. Después de todo, este egoísmo es solo un aspecto de la naturaleza humana. Por esta razón, las organizaciones exitosas crean líderes que establecen estándares altos y metas en todo el espectro de actividades, incluyendo las estrategias, en los planes de liderazgo comercial, en las presentaciones informativas y en la productividad, calidad y confiabilidad en general. Estas organizaciones también apoyan la creación de valores que reflejan una preocupación prioritaria por el personal, por sus clientes, inversionistas, proveedores y comunidad en general. Estos valores definen la forma en que aquellas realizan su negocio y el tipo de nueva actividad productiva que emprenden. Todo esto es lo que establece las condiciones favorables para las prácticas éticas y el comportamiento honesto. Las organizaciones exitosas establecen claramente los conceptos éticos que definen cómo entregarán sus productos o servicios y los métodos y procesos para administrar su negocio.
Estas organizaciones entienden claramente que los buenos líderes deben tener metas, valores y conceptos éticos muy claros para lograr resultados a corto y largo plazo. Estos tres factores, metas, valores y conceptos éticos, en realidad son los que definen la personalidad de la organización, es decir, cómo es percibida por las personas dentro y fuera de ella. Esta personalidad define los roles, relaciones, reconocimientos y ritos que ocurren diariamente en la organización. En las palabras de un prominente intelectual, la base del liderazgo competente es el carácter honorable y el servicio desinteresado hacia la organización. Y un líder que se desempeña bien debe aplicar un proceso de toma de decisiones que incorpore activamente su mente, su corazón y su ética. Como líder, usted será juzgado y recompensado con base en las decisiones que usted tome y que afecten a la organización y a su gente. Un líder respetado primeramente se da a la tarea de crear confianza a todos los niveles. El líder respetado también desarrolla un estilo de comunicación efectivo que refuerza su preocupación por la gente y por la conducta ética al tomar decisiones. El líder respetado entiende que las personas son realmente el activo más valioso de la organización, por lo que promueve lo posible para invertir en las personas, para guiarlas y para capacitarlas a desempeñar sus trabajos al máximo de su capacidad. Finalmente, yo considero que el líder respetado siempre comparte la información. Tiene el firme criterio que todos los números son amigables. Y por lo tanto, si a las personas se les dan los datos honestos y reales, siempre actuarán correctamente. Y es todo esto lo que los líderes respetados aplican para lograr resultados superiores en su desempeño y para vivir una vida de ejemplo para los demás. En el análisis final, el buen líder sabe que será juzgado no por lo que haya aprovechado o recibido de la organización, sino por lo que haya contribuido a su éxito. Muchas gracias.